presento a Alexandra Dinu, de la Universidad de Barcelona, graduada en Filología Hispánica y máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, que ha obtenido en ambos grados premios extraordinarios. Actualmente está formándose como investigadora predoctoral en la línea de doctorado Tradición y Modernidad en la Literatura Española e Hispanoamericana. Y bueno, desde finales del año 2019 tiene un contrato de formación de profesor universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gracias a esta ayuda, pues, está realizando su tesis doctoral sobre el papel de las colecciones de poesía en el tardofranquismo, que dirige el doctor Jordi Gracia. También ha impartido docencia en el grado de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona y ha publicado algunos trabajos en Cartafilus, Antiqua y Medivalia, o en ediciones de la Universidad de Valencia, ¿no? Ha intervenido además como ponente en algunos congresos de alcance internacional y desde 2019 colabora con la revista Cuadernos de Aleph, que en estos momentos dirige. Así que le cedo la palabra a Alexandra Dinu, que nos va a hablar sobre Esther Tusquets, editora de versos, y la colección del Bardo. El Bardo. Perdón. Pues buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por invitarme, por pensar en mí para este seminario, y muchas gracias también a los asistentes por estar aquí a esta hora de la mañana, ya casi mediodía, por escuchar mi presentación sobre la relación José Batlló y Esther Tusquets como editora de versos. Más allá de la visión heroica que tenemos de la construcción de un catálogo editorial o de la épica de elegir y publicar libros que han tenido y que siguen manteniendo los editores barceloneses del cambio cultural, Esther Tusquets se nos revela como una editora profundamente sensible, comprometida e implicada de forma directa en los proyectos, libros de sus colecciones, cuyo gusto estético se impone sobre todo su catálogo. Las colecciones de grandes autores o A favor de las niñas, Femenino Lumen o Palabra e Imagen son solo algunos ejemplos de esta subjetividad frágil, rebelde y resistente que nos muestran una personalidad marcada y preocupada por la infancia, a una editora consciente de la importancia y seriedad de los libros para niños y a una mujer que intentó romper barreras y hablar y vivir sin tapujos tanto en sus novelas y memorias como en su tarea editorial, en su colección de literatura femenina y en su apuesta por la imagen, por la fotografía, en una de sus primeras colecciones editoriales, Palabra e Imagen. Sin necesidad de heroísmo cultural o títulos como el que ostenta por pleno derecho poetas y editores como Carlos Barral, es, si no la primera, una de las primeras editoras españolas en protagonizar las transformaciones culturales producidas en el terreno de la edición en el tardofranquismo y en moverse en un mundo editorial dominado por hombres de gran renombre. El interés por la poesía, por ir al meollo de nuestra cuestión en la editorial Lumen, empieza a mediados de los 70, concretamente en 1974, fecha en la que se cierra la colección de poesía independiente de Batlló con su último título, El libro de las fundaciones, de Rosendo Tello, y empieza debido a la intervención activa de José Batlló y su impulso de vender el sobrante de las últimas tiradas de su colección. Esther Tusquets y José Batlló se conocen gracias al importador de libros José Miguel García Sánchez, quien los presenta, hecho que le permite a Batlló trabajar en Lumen. En 1974, Esther Tusquets le compra el nombre de la colección, que en 1978 dejaría de usar por la oposición de la editora Amelia Romero, que negó su utilización al haber sido registrado antes, y finaliza una colaboración de 4 años por problemas personales entre ambos. Así, en 1974, encontramos el primer título, El corazón amarillo, obra póstuma de Pablo Neruda, con el nombre de la colección El Bardo bajo el sello editorial del Lumen. El director de la colección de poesía El Bardo venía de dirigir y de sacar adelante un vasto proyecto independiente con un catálogo de más de 100 títulos líricos, de publicar varias revistas de poesía, como La Trinchera, Si la píldora bien supiera no la adoraran por de fuera, o la última, que coincide con el periodo de su colaboración con Lumen, Camp del Arpa, de comenzar también una nueva editorial de novela y ensayo, Los Libros de la Frontera, y de enfrentar numerosas vicisitudes económicas y censoras para tantos proyectos literarios. De hecho, llegó a Lumen por una de estas dificultades económicas. Obligado a clausurar El Bardo por la falta de recursos, le plantea a Esther Tusquets, según ella confiesa en sus memorias, además de otros testimonios similares, la posibilidad de que ella comercializara
a través de su distribuidor, sus libros de poesía sobrantes. En ese encuentro, ella le propone otro proyecto en el que él tenía, como José María Valverde o Antonio Vilanova, el estatus de asesor de la editorial y director de esa colección de poesía. Esto es, si no pleno derecho de la colección de poesía, sí su dirección literaria para continuar el bardo, empezando por el número 101. Así se hace, y en el bardo de Lumen aparecen en 1975 títulos como Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero, Pisando la dudosa luz del día, de Camilo José Cela, y Poeta de guardia, de Gloria Fuertes, tal como se anuncia en su propia revista, en Camp del Arpa, en el número 25, 26 y 27 de octubre, noviembre y diciembre del 75, escondidamente entre sus páginas literarias. A diferencia de la línea presentada en el primer bardo, ahora estamos ante tres reediciones calificadas de necesarias y apetitosas, como leemos en el acuse de recibo de ese mismo número. Y con la excepción de Cela, nos situamos ante una línea estética de carácter social que estaba en la órbita de la poesía más explícitamente comprometida que interesó en el primer bardo de Batlló. De hecho, Gloria Fuertes ya figuraba en el primer catálogo del primer bardo, con Ni tiro, ni veneno, ni navaja, y con Cómo atar los bigotes del tigre, gracias a la difusión que le había proporcionado el Premio Vizcaya de Poesía. Y Blas de Otero, con gran parte de su obra poética publicada en París o en Latinoamérica, habría de esperar a un periodo más laxo de la censura para tener un lugar en un catálogo de poesía de prestigio como Visor. La inclusión de lo más excelso de nuestro canon social, como Blas de Otero, Celaya o José Agustín Goytisolo, cuyas cartas se conservan en el fondo de Esther Tusquets, inciden en la voluntad de consolidar una poesía de carácter popular, que pueda trascender el paso del tiempo y envejecer bien en la educación de diferentes generaciones. Esto es, interviene en el campo literario con el deseo firme de preservación, pero también de rescate de autorías entorpecidas por la censura y la difusión literaria durante el franquismo, como es el caso de Ángela Figuera, cuya belleza cruel da a conocer Lumen por primera vez en España como uno de los libros claves de la poesía que no nos fue posible leer en los últimos 40 años. Y cito a Batlló en Camp del Arpa. El caso de Blas de Otero también es significativo porque estamos ante obras restituidas, revisadas por el autor. Así, el poeta introduce modificaciones en la nueva edición de Pido la paz y la palabra, que es todo un éxito de la colección, y también realiza variaciones en los versos de En Castellano, restituyendo palabras y expresiones de poemarios que tuvieron que sufrir la vigilancia censora. Las reediciones no son meras reimpresiones, pues como ocurre con Celaya, se aprovecha la oportunidad de publicar a un gran poeta para reeditar una obra que ha perdido presencia, que ha caído en el olvido. Celaya tenía tan buena relación con Batlló que ahora en Lumen decide darle los poemas de Juan de Leceta, que había salido por primera vez en la colección Coliure hacía 12 años y que estaba a punto de contratar con otro editor. Como se aprecia, nos encontramos con una editora que apuesta por poetas con trayectorias afianzadas, como es también el caso de Caballero Bonald, del que publican tanto Esther Tusquets como José Batlló Descrédito del héroe, poemario diferente de su etapa cívica en el que Batlló, crítico desde Camp del Arpa, considera que el poeta alcanza su plena madurez de expresión con un lenguaje diamantino y una precisión y un rigor conceptuales extraordinarios. Pero de todo este panorama canónico podemos subrayar novedades y modificaciones. La breve noticia presentada en diarios y revistas, como la novedad del mundo editorial barcelonés en forma no de nuevo ciclo, sino de reanudación del bardo, que sigue bajo la dirección de nuestro entrañable José Batlló, se nos dice en Camp del Arpa, da cuenta de esta prolongación editorial con tintes y diferencias notables que nos permiten reconocer entre las apuestas predilectas y las reediciones de Batlló cierto aperturismo poético más allá de las propias preferencias con el que se redime el propio editor de las imposibilidades de la primera etapa. La idea de continuidad hubo de gustarle a Batlló cuando se inició la segunda etapa del bardo, aunque con cambio de diseño y de estética evidentes, como muestra la publicación de varios títulos de poesía social, cuya responsabilidad podemos atribuirle,
y diferentes reediciones de su anterior colección. No obstante, el anuncio del primer premio El Bardo, creado a propuesta de Batlló, revela información interesante sobre la política editorial de esta colección, y una de sus nuevas características habría de ser el deseo de una mayor libertad en pro de la variedad estética y la amplitud de miras en la que insiste la reivindicación pública en prensa, concretamente en La Vanguardia. Bajo el título justificatorio de Orígenes del Premio, que resalta que la colección de poesía El Bardo, bajo el sello editorial de Lumen, buscaba ampliar, partiendo de la experiencia anterior, las posibilidades de edición y difusión de la misma, y emprendió la edición de libros de poetas de renombre en la poesía de nuestro tiempo, como Neruda, Miguel Hernández, Alberti, Celaya, etc., es como se hace una autojustificación. La extensión de la oferta poética pasa ahora por la edición de poetas con trayectorias consolidadas, conocidos, populares, cuya venta no habría de suponer problemas, especialmente cuando llegaban para cerrar los huecos que supuso durante la Guerra Civil la poesía desde la cárcel, durante la posguerra desde el exilio, o desde Latinoamérica con gritos y hechos de apoyo y solidaridad con la España republicana vencida, como es el caso de Neruda, comunista reconocido por los censores. En otras palabras, esta poética nos habla de apuestas sin riesgo económico y sin riesgo editorial, porque todos los nombres eran poetas conocidos por el público. No eran poesía combativa desde posiciones marginales o poesía que había tenido dificultades para encontrarse con el público. Ello explica, en parte, en 1977 títulos como Viento del Pueblo, de Miguel Hernández, en edición íntegra tras la del 37, en Socorro Rojo Internacional, imposible de conseguir en dictadura, y la edición en Lautaro, en 1956, así como la de Cancionero y Romancero de Ausencias, tras la negociación de los derechos de autor con los herederos de Hernández por parte de Batlló. Seguidamente aparece el primer poeta extranjero, Heinrich Heine, con una antología de sus poemas, Poemas y Canciones, del año 76, una antología poética de José Antonio Labordeta y Tratado de Urbanismo, de Ángel González, reedición del poemario que ya Batlló había sacado en sus inicios poéticos con el mismo título en el 67, aunque con diferentes problemas de censura, especialmente en el caso de la poesía contestataria y notoriamente de protesta del poeta y cantautor aragonés. Por propuesta y petición del editor catalán, como ya adelantaba, hasta crearon un premio de poesía El Bardo con el fin de conocer las novísimas voces poéticas peninsulares en castellano, haciendo realidad la única forma de descubrir la poesía contemporánea que no había explorado con su propio proyecto poético por falta de recursos. El llamado de la convocatoria requería que los autores no tuvieran más de 2 libros publicados y que los originales fueran escritos en castellano. Los poetas premiados no recibían compensación económica, eran en cambio publicados en la colección El Bardo bajo el sello del Lumen. La primera noticia que tenemos sobre la primera edición de este galardón aparece el 25 de octubre del 77 en La Vanguardia, anunciando la flamante victoria de Álvaro Pombo con su poemario Variaciones, y a los finalistas, los poetas Luis Martínez de Merlo, con la obra Alma del Tiempo, y Enrique Verástegui, el célebre miembro del movimiento y grupo de poesía vanguardista peruano de Poesía Hora Cero, con Concierto a Máquina, finalistas sobre un total de 252 manuscritos presentados. 2 de ellos figuran en el catálogo y gozan de ver sus nombres impresos en el sobrio cuadernillo de cartulina beige, decorados con la elegante L negra, distintiva de la colección de poesía en Lumen. La excepción a estas publicaciones la constituye el poeta peruano, quien no figura en la nómina de poetas publicados en Lumen, ni en esta ocasión ni posteriormente en otras editoriales, hecho que revela que el primer premio suscitó polémica entre ese jurado prestigioso conformado por Juan Ramón Masoliver, Carlos Barral, José Agustín Goitisolo, Juan Antonio Masoliver Ródenas, Enrique Moreno Castillo, José María Valverde, José Batlló y Esther Tusquets. Además, Verástegui, en una despedida al poeta y estudioso argentino Saúl Yurkiewicz del 14 de enero del 18, en el diario Expreso, recuerda el apoyo del único miembro del jurado en aquella ocasión de esta manera entre jocosa y soberbia. Juan Ramón Masoliver, lo más importante de la crítica literaria española en un siglo, me había dado el mejor premio de España, El Bardo, editorial Lumen,
pero gente sin interés me negó. Por lo demás, alumnas inglesas de literatura latinoamericana se alegraron por este accessis español y me invitaron a un asado con la realeza inglesa interesada en conocer mi opinión sobre Umberto Eco, entonces años luz de distancia de la novela. Pese a esta declaración, todas las partes implicadas afirman que Pombo consiguió el premio por unanimidad, tal y como leemos en Camp del Arpa y en las memorias poco mentirosas de Tusquets, cuando afirma que el primer premio El Bardo, 1977, lo obtuvo en esta ocasión sin que el jurado tuviera que discutir apenas. Clásicos y modernos estábamos de acuerdo, y Juan Ramón escribiría un prólogo entusiasta, Álvaro Pombo, con variaciones. En el 78, Batlló decide editar a un conocido poeta de medio siglo, Félix Grande, al que ya le había publicado en el 65 Música amenazada, premio Vizcaya de poesía, y del que también había aparecido en el primer Bardo, Blanco Spirituals, un poemario de contenido y tono político que logró no solo el premio Casa de las Américas, sino también pasar la censura. Nuevamente, tras la obtención del Premio Nacional de Poesía en 1978, Batlló publica el libro premiado, en esta ocasión Las Rubaiatas de Horacio Martín, libro en el que se acoge al recurso de los epigramas y de las máscaras poéticas, aunque el premio El Bardo de ese año, en su segunda edición, lo obtiene el poeta argentino Adrián Desiderato, con 30 poemas escritos en invierno, gracias a las votaciones de un jurado compuesto por Barral, Carlos Sahagún, Juan Ramón Masoliver, José María Valverde y José Batlló. El finalista, con Tiempo de penuria, fue José Manuel Regalado, quien habría de empezar a publicar en los 90. El segundo premio de poesía fue asimismo anunciado en la sección de cultura de las páginas de La Vanguardia. El subtítulo del anuncio del premio reza: convocado por Editorial Lumen para poetas nuevos. El adjetivo es revelador porque incide en la voluntad renovadora de la poesía que continuaba buscando Batlló, aunque con el apoyo financiero y la libertad que le concedían la generosidad editorial y amorosa de Esther Tusquets. Otra línea de los trabajos de continuación o inicio de Batlló en Lumen lo constituye el de la tradición de las antologías y de la traducción de poesía catalana. La difusión de poesía catalana, traducida en castellano y publicada en ediciones bilingües, gozó de un lugar privilegiado dentro de las colecciones independientes de poesía que él mismo había iniciado al traducir y editar a Peraquart, a Salvat Papasseit o Espriu en los 60, y que retomaba en Lumen cuando en el 76 se inició el proceso de traducción y edición de Joan Salvat Papasseit, tal como se adelantaba a modo de publicidad en el número 39 de Camp del Arpa, al celebrarse el fin de la penuria de la poesía de este autor, con la noticia de que Lumen está a punto de lanzar en la colección El Bardo una edición antológica bilingüe. Unas páginas antes de Camp del Arpa nos pone sobre la pista del papel de la poesía latinoamericana. El rostro de Neruda en primer plano ocupaba una inmensa imagen en la parte lateral derecha con el anuncio de la edición del autor en España, concretamente de sus poemarios más conocidos: Canto General, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Defectos escogidos, Extravagario, El mar y las campanas, El corazón amarillo o los versos del capitán. Una hazaña y campaña editorial, esta sí, a cargo de Esther Tusquets, que había forjado junto a su hermano una relación afectuosa con el poeta chileno a raíz de su propuesta de publicación de ese libro de imágenes sobre el rol del mar en la obra del poeta, que resultó ser el personal proyecto de Una casa en la arena en la colección Palabra e Imagen. Ninguna otra colección de poesía había logrado editar tantas obras poéticas de Neruda en España. Joaquín Marco lo había intentado desde Ognos, sin éxito al no poder pagar los derechos de autor, y Carlos Barral lo consiguió parcialmente desde Seix Barral, con Crepusculario, con Tercera Residencia o con las Odas Elementales, pero Lumen se propuso un amplio programa de publicación de la obra del gran poeta chileno que a Batlló, según Tusquets, no le complació y que parecía redimirle, no obstante, de la escasez de poesía latinoamericana publicada en su primera etapa del Bardo. Por otro lado, el embajador de Lezama Lima en España, José Agustín Goytisolo, quien ya lo había publicado en Ognos y en Tusquets, le prologa en esta ocasión la edición de Fragmentos a su imán, número 131 de la colección El Bardo.
Finalmente, en el año 78, había de darse el cese de esta inesperada colaboración y este frustrado proyecto de poesía, con la significativa culpa de la edición de las obras de Neruda. Tras 4 años de colaboración encontramos las primeras señales de separación. En el número 63 de mayo del 79 de Camp del Arpa se continúan publicitando los poemarios de Lumen, ahora bajo el rótulo de poesía, con las novedades de usuras y figuraciones de Barral y el uso de la palabra de Mario Trejo. En estos términos explica Esther Tusquets este divorcio literario y personal. Varias veces me notificaría, se refiere a Batlló, que dejaba la dirección del Bardo. Una de ellas, cuando contraté los títulos de Neruda. Pero si creí que Neruda te gustaba, ¿tienes algo contra él? ¿Piensas que no encaja en la colección? Inquirí consternada. No, no era eso, sí le gustaba Neruda, y claro que sí encajaba. ¿Qué ocurría, pues? Acabé por entender que el problema radicaba en que la colección iba demasiado bien, incluso comercialmente, y eso quitaba interés al proyecto, lo despojaba de su carga romántica. En esta y en otras ocasiones logré convencerle para que siguiera, pero finalmente dejaría Lumen, era inevitable, y yo tendría que proseguir la colección sin él, solo que entonces le cambié el nombre y pasó a llamarse Poesía. La amistad y el lento pero incesante afán de explorar lleva a Esther Tusquets por nuevos caminos poéticos como los de la uruguaya Peri Rossi, y Lumen se convirtió rápidamente en la editorial tanto de la poesía como de la narrativa de la escritora uruguaya. De ella aparecerían Descripción del naufragio en el 75 y Diáspora en el 76, ahora sin el rótulo del Bardo, pero en la colección de poesía de la colección Palabra Menor. Vendrían en la clásica colección Ocre posteriormente sus poemarios más tardíos, hasta reunir toda su obra poética. Las razones por las que estos dos poemarios del 75 y 76 de Peri Rossi no figuran en la colección El Bardo son difíciles de imaginar, dado que reciben una reseña por parte de Guillermo Carnero en la revista editada por Batlló. Así pues, hemos de presumir que no responden al criterio de Batlló, sino al de la directora de la editorial, especialmente porque en 1978 se anuncia la aparición de uno de los poetas predilectos de Batlló, que ya había editado con numerosas dificultades de censura en la etapa independiente del Bardo. Me refiero a Carlos Álvarez. Poeta social exiliado y proscrito por el régimen, resurge en plena transición, sin más problemas que el interés del nuevo lector, bajo el significativo título de los poemas del Bardo, que recoge, una vez más, títulos de la primera etapa del Bardo, estos que ahora son poemas y Eclipse de mar. Finalmente, las dificultades de la relación personal y profesional entre Batlló y Tusquets ponen fin a la colaboración entre ambos no solo por ciertas discrepancias literarias, sino por negligencias en la edición de los poemarios. La colección de poesía de Esther Tusquets prosigue la labor editorial entre 1979 y 1980 y abarca más de 160 títulos de poesía española y universal en castellano, entre los que destaca Gil de Viedma, Neruda, Barral, la publicación exclusiva de gran parte de la poesía de José Agustín Goytisolo para Lumen, con nuevos poemarios, pero también con reediciones, Los pasos del cazador de 1980, Del tiempo y del olvido, Final de un adiós del 84, El retorno del 86, El rey mendigo del 88, Palabras para Julia del 90. También consigue publicar la última poesía de Ana María Moix, A imagen y semejanza del 83, o los poemarios rescatados en colaboración con Batlló, Marinero en tierra en el 80 y El libro del mar del 85 de Alberti, Pido la paz y la palabra del 80, Poemas de amor del 87 y en castellano del 77 de Blas de Otero, o ya de Gloria Fuertes, Poeta de guardia. A ello le podemos añadir la especialización en poetas catalanes traducidos como Brossa, Espriu, Viñoli, Papaseit, y la apuesta por poetas extranjeros de alta talla, como Walt Whitman, Robert Graves, Rilke, traducido por Valverde, Heine, D'Annunzio, etc. La amistad, como decía, pero también el sentimiento de fracaso, de derrota o pérdida de una individualidad resistente que solo se afirmó para hacer patente como las otras al final su derrumbe,
que comparte con poetas amigos como José Agustín Goytisolo o como Jaime Gil de Viedma, vertebran profundamente las decisiones sobre la política editorial de poesía de Esther Tusquets. Sus elecciones, empezando por la relación con el poeta por antonomasia, con Pere Agin-Ferrer, que marca también su obra novelística, pasando por la relación amorosa con José Batlló, que desemboca en una prolongación de más de 30 títulos en la renovada colección El Bardo, y por la profunda amistad con José Agustín Goytisolo, que le entrega todos sus poemarios desde reediciones hasta creaciones nuevas a partir de los 80 y terminando en la construcción de textos heterogéneos y difícilmente catalogables codo a codo con los poetas, un trabajo y una relación que le ha permitido estar en contacto directo con la obra publicada. Para ir acabando, al igual que en Tusquets, en Nuevos Textos Sagrados, el objetivo no es única y exclusivamente descubrir nuevas voces poéticas, sino afirmar un canon personal de la lírica, consolidar un canon basado en la amistad y en las propias preferencias estéticas, siempre con intervención de la editora. Así lo explican los poemarios de poesía anteriores a la colección El Bardo, en la editorial Lumen, como la especial edición de Poeta en Nueva York, en el 66, ilustrada con fotografías de Oriol Maspons y de Julio Ubiña, y la publicación de poesías reunidas u obras completas de autor. Después del intento fallido del Bardo en Lumen, podemos concluir que la colección de poesía de la editorial se decanta definitivamente por la vocación de supervivencia y adquiere una posición intermedia a la de Insulae Poetarum en Barral Editores y a la de Nuevos Textos Sagrados en Tusquets, ya que por un lado da a conocer a algunos jóvenes poetas y por el otro abre el canon poético a la poesía en catalán y a los clásicos extranjeros, como hace en la actualidad Visor con una partida de nacimiento que sí fue original y arriesgada. Podemos afirmar que Lumen fue, en el panorama editorial surgido en los años 60 y especializado y reputado por la publicación de narrativa, una de las empresas que más libros de poesía española y latinoamericana contemporánea presentó al lector y que sus apuestas fueron bien pensadas, meditadas. Podemos afirmar también que ha contribuido en el estrecho mundo de la lírica a completar los múltiples rostros de la poesía en español, a la prescripción, a la decisión, al negocio, al gusto y al rechazo de la poesía. Ha influido y decidido qué poesía se lee y cómo se lee. Ha avalado los gustos de su época y ha introducido algunos nuevos. Se ha abierto a otras lenguas literarias que transforman el camino de la poesía en español y se ha encontrado con escritores de América que aportan otras líneas estéticas e ideológicas para comprender el tránsito de la poesía y de un siglo a otro. Muchas gracias. Bueno, realmente te felicito, Alexandra, por esta exposición que nos has hecho tan detallada, tan documentada, tan completa de este panorama literario que va del Bardo a la segunda fase del Bardo, con sus discrepancias, con sus idas y venidas. Realmente me ha parecido informativamente muy interesante. Podría preguntarte a lo mejor qué diferencia hay entre el canon establecido en el Bardo primero y en el canon establecido por Lumen en el ámbito poético. No sé si existe alguna diferencia sustancial. Sí, serían esos pequeños cambios que apuntaban, ¿no? Que yo decía que le permiten de algún modo redimirse de lo que no pudo hacer en su propio proyecto, y es que pudo introducir a poetas latinoamericanos de ideología muy afín, como Neruda, que era militante, era comunista, y pudo publicar poesía extranjera también. Hecho que en el Bardo de la primera etapa solo había publicado a una rusa, a Ana Akhmatova, si no me equivoco, y a Nazim Hikmet, también un poeta turco también muy político. Pero ahora podía publicar poesía pues, de la talla de Walt Whitman, ¿no? Podía publicar clásicos. ¿Hasta qué punto eran decisiones suyas? No lo sabemos. No lo sabemos, porque su línea era muy combativa, muy explícitamente combativa. Entonces, esas diferencias serían dos, ¿no? Una, la introducción de poesía latinoamericana y introducción de poesía universal, ¿no? O sea, que la primera colección del Bardo era mucho más restringida, era ¿no? nacional, era nacional. Era exclusivamente o casi exclusivamente nacional, ¿no? Claro, la ampliación iba por las lenguas regionales, incluso había publicado en aragonés,
había publicado en gallego, había publicado en catalán, pero estaba marcada por ser una poesía peninsular. Bueno, y supongo que buena parte de estas modificaciones son introducidas, bueno, como lo has señalado, por la editora, ¿no? Por Esther Tusquets. Sí, pues decía que esa amplitud de miras, ¿no? En parte creo que se debía a Esther Tusquets, también a sus relaciones, porque estaba muy bien posicionada, ¿no? Señalaba el caso de Neruda, pero sus cartas revelan más relaciones. Y mi teoría es que son libros que se deben a su intervención. De hecho, por eso no continuó el bardo, porque José Bayo no podía hacer lo que él deseaba hacer, ¿no? Claro. Y su libertad estética, en mi opinión, pues tiene ciertos límites. Ya, pero también se mantuvo unos años más en candelero, por así decirlo, y desarrolló una importante labor, aunque fuera como director literario, ¿no? Realmente pudo ampliar esa dedicación a la poesía mucho más allá de esa primera colección del bardo, gracias a esa alianza, ¿no? Sí, pero no era una colección capitaneada exclusivamente por él, como le había ofrecido Esther Tusquets. Claro. Creo que ese fue el punto de discordia que los separa. Bueno, además de muchos problemas personales.